Y hablando del huachicol fiscal, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, denunció que hubo irregularidades en el cobro de impuestos especiales e IVA en combustibles y aditivos. Dijo que los funcionarios de Morena se enriquecieron a través de operaciones de huachicol fiscal. El senador exigió al gobierno que baje el precio de la gasolina a los 10 pesos que nos prometió López Obrador que iba a costar cuando él gobernara. Una más de las mentiras y promesas incumplidas del expresidente. Tiene una magnitud insospechada y sin precedentes. Le costó al país en un año 177,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 25 veces la estafa maestra, de 15 veces el fraude de Segalmex. Esa es la magnitud de lo que se robaron. Hay marinos que se han suicidado. Hay un marino que fue quien denunció que sospechosamente murió recientemente en una práctica de tiro. Hay una carpeta de investigación abierta. ¿Reconoce el gobierno la magnitud de este atraco? La pregunta, secretaria, es ¿quién se robó todo ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Y la exigencia, secretaria, llegar hasta las últimas consecuencias. No con 6 funcionarios menores, hasta arriba. Tope donde tope. La solución es de lógica elemental: bajar el precio de la gasolina. Si al gobierno, al mayoreo, le cuesta 10 pesos, que a los mexicanos les cueste 10 pesos. Esa es la propuesta, 10 pesos por litro. Gana Morena y miren quién se los dice, porque por fin podrían cumplir su promesa de campaña. Ustedes dijeron, si Morena estuviera gobernando, y estoy citando textualmente, la gasolina costaría 10 pesos por litro. Bueno, pues ahí les refrescó la memoria el señor Ricardo Anaya. Esta intervención que usted escuchó ocurrió ayer en el Senado de la República durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Ella compareció con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se rindió el pasado 1 de septiembre. Y en esta comparecencia, pues se dan estos debates. En la oposición, representada por Anaya, cuestiona lo que llama él el mayor saqueo, el mayor fraude de corrupción que se haya cometido en México contra los recursos federales. O sea, usted escuchó 25 veces la estafa maestra, que escandalizó en las épocas de Peña Nieto, o sea, no sé cuántas veces más el Pemex Gate, o sea, un fraude que hasta hoy se contabiliza en cerca de 500,000 millones de pesos, que fue lo que se robaron al contrabandear gasolinas ilegales y venderlas en el mercado mexicano. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, le contestó al señor Anaya. No habló de los 10 pesos para la gasolina, porque esa promesa ya no la quieren recordar, pero sí dijo que se va a investigar a todos, que hay esta frase que repiten, que espero que no sea solamente de dientes para afuera, que caiga quien caiga, el gobierno va a llegar hasta el fondo de esta red de corrupción de huachicol en las instituciones del Estado. Tenemos muy claras las premisas de cero corrupción y cero impunidad. Hay un hecho ineludible. Las personas que están detenidas por huachicol fiscal fue una investigación del propio gobierno de México y están detenidos y están teniendo los castigos correspondientes. Nosotros no pactamos con criminales y si alguien se atreve a cruzar la línea, se denuncia para que las autoridades correspondientes investiguen y sancionen conforme a la ley. No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata. Bueno, ahí está lo que ofrece la secretaria de Gobernación en respuesta a este cuestionamiento que le hace el senador del PAN, Ricardo Anaya, que la investigación se está haciendo, que la inició el gobierno federal. Dice que ya han sido detenidos todos, ahí sí le corrijo a la secretaria, no secretaria, han sido detenidos apenas las cabezas visibles. Falta saber quiénes protegían a esta red de corrupción en la Marina, hasta dónde llegaba la corrupción a los niveles altos de la propia Secretaría de Marina y del gobierno del expresidente López Obrador. ¿Supo o no supo López Obrador? Yo sostengo que sí supo, porque se lo dijo en su momento y se lo denunció quien era su director de aduanas, Rafael Marín Mollinedo. Se lo comenta y le dice, y por esa razón Mollinedo pide ser sacado de inmediato de la Dirección General de Aduanas en 2023. Le pide al presidente que lo saque porque lo que descubrió es una red de corrupción monstruosa y lo están amenazando. Y el presidente lo manda a la Organización Mundial de Comercio como embajador. Dice la secretaria que van a ser investigados y detenidos muchos más
Vamos a ver hasta dónde llega de verdad la promesa y el compromiso que hace la secretaria en esta comparecencia ante el Senado. Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum pues se lanzó hoy contra el Senado de la República. Dijo que pues él regresó, pues que el señor Anaya, más bien se lanzó contra el senador Ricardo Anaya, ¿no? Se lanza fuerte y le recuerda que solamente regresó a México gracias al fuero, porque en su gobierno dice no hay impunidad en casos de corrupción y que la Fiscalía está investigando este tipo de delitos. Las detenciones son ahora. Y entonces dicen, Morena está encubriendo el huachicol. ¿Perdón? O sea, ¿en qué cabeza se construye esa narrativa? Pues claro, del coordinador del PAN en el Senado, que estuvo 6 años fuera de México y que solo regresó porque tiene fuero. Tiene razón la secretaria de Gobernación, pero así debe ser, cero impunidad. Se encuentra a alguien con un caso de corrupción, tiene que presentarse la denuncia y la Fiscalía tiene que ver si hay suficientes pruebas para poder presentar una orden de aprehensión a través de una carpeta de investigación. Bueno, estuvo fuera 6 años, tiene razón la presidenta, el señor Ricardo Anaya se fue de México por el temor de ser detenido por el gobierno de López Obrador, porque le abrieron una carpeta de investigación acusándolo de haber recibido sobornos a cambio de aprobar la reforma energética de Peña Nieto. Nunca le probaron nada, hasta la fecha no le han probado nada. Así es que la presidenta dice, solo regresó por el fuero. No, regresó porque puede hacerlo, presidenta, porque es mexicano y porque usted y el partido al que representa no le han probado hasta ahora ningún delito al señor Ricardo Anaya. También defendió, para variar, ayer hicimos este recuento de la presidenta como defensora y exoneradora de los morenistas, que están aflorando por todos lados como ejemplo de corrupción en el sexenio pasado, y ella dice, pues que Adán Augusto, pues todavía no hay nada en contra de él. ¿Y qué cree? Dice, fue un muy buen gobernador de Tabasco, tan bueno que le entregó la Secretaría de Seguridad al crimen organizado. Cuando Adán Augusto fue gobernador del estado de Tabasco, los delitos, hasta que él deja el gobierno del estado, disminuyen todos. De un periodo en Tabasco, de un alza en delitos, antes del 2018. Cuando llega él, hay una disminución de los delitos. Después él llega a la Secretaría de Gobernación, entra Carlos Merino, siguen bajando, y después hay un periodo donde empiezan a subir los delitos. Aquí lo hemos dicho, el propio presidente López Obrador pidió la destitución de esta persona en diciembre del 2023. En 2024 se le destituye. Y a partir de ahí empiezan una serie de investigaciones. Si se encuentra algo, la Fiscalía tiene que proceder, pero hasta ahora no hay nada que esté relacionado. No hay nada, dice la presidenta. La presidenta no ve nada malo en Adán Augusto, aunque él haya nombrado un secretario que terminó dirigiendo el crimen organizado. Normal, dice la presidenta. Bueno, pues no sabía. O sea, la presidenta se compra el discurso de Adán Augusto de que él no se nada. Pero además, como en muchos casos, pues desde esta conferencia matutina se emiten comentarios y afirmaciones categóricas que no son ciertas, o son medias verdades o en algunos casos son mentiras. Dice la presidenta que cuando Adán Augusto gobernó Tabasco, y lo gobernó solamente un par de años, porque estuvo de 2018, finales de 2018 hasta 2020, que sale para irse a la Secretaría de Gobernación, pues dice que los delitos disminuyeron. Bueno, hay datos oficiales que se han publicado que sostienen lo contrario. En el periodo de Adán Augusto, en los 2 años que gobernó Tabasco, antes de irse a la Secretaría de Gobernación, los delitos aumentaron en Tabasco, José Luis Sánchez. Y te fuiste muy lejos, Salvador, nada más en el primer año, no tuvieron que pasar 2 años, en el primer año, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017, cuando López Hernández se perfilaba, es decir, era candidato, había 388 asesinatos y además había cerca de 588 casos de narcomenudeo. En el 2018, cuando el señor Adán Augusto se hace cargo y asume el cargo de gobernador, tan solo en ese año aumentaron 31% los feminicidios, 43% los secuestros, 34% las extorsiones, 28% el narcomenudeo y 219% el delito de transporte, trasiego y lleva de droga en el estado. Esto según las cifras oficiales, Salvador, aumentaron casi en 200% ese tema del trasiego de drogas. Para el siguiente año, esta cifra se triplicó prácticamente, 39%, 49%
en secuestros, casi 50% en extorsiones, 29% en el tema del narcomenudeo, y este 219 aumentó hasta 300%, Salvador, nada más en estos 2 años que estuvo Adán Augusto. ¿Dónde está la disminución del delito, Presidenta? ¿Dónde se sostiene lo que usted afirma, que en los años que gobernó Adán Augusto se bajaron los delitos? Son cifras del Secretariado Nacional, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifras oficiales. Pues que no nos vengan a querer ver la cara y a decir cosas que no son ciertas. Por cierto, también le preguntaron a la presidenta si iba a promover la destitución del señor Adán Augusto como coordinador del Senado. Dijo que no, que eso no le corresponde a ella, que eso en todo caso es una decisión de Morena. ¿Me estás escuchando? Luisa María Alcalde, dijo la presidenta.